Adelante, Matías. Bien. ¿Se ve bien, cierto? Sí, se ve bien. Bien, vamos entonces a hablar hoy día de fractura supracondilia de húmero en niño, lo que es una patología bastante frecuente en nuestra práctica habitual y que muchas veces nos da algún tipo de dolor de cabeza, por eso es tan reiterativo que lo veamos, ¿cierto?, habitualmente en distintas charlas y conferencias. No tengo ningún conflicto de interés para esta presentación. Y tenemos aquí una niña de 6 años que sufre una caída desde una cama elástica y cae apoyando la extremidad superior derecha, parece cierto, y resulta con esta fractura a nivel supracondilio de húmero. Esa es su presentación clínica, tiene la evidente deformidad en el brazo, en el codo, con un hematoma importante en el pliegue, ¿cierto? Y se ve cómo está una cierta umbilicación a ese nivel. La manito, si ustedes se fijan en una cosa importante, está rosada y movía los dedos con dificultad por dolor, pero tenía movimiento. Entonces, de esto es lo que nosotros nos enfrentamos habitualmente. Son el 75% de las fracturas del codo, o sea, es un número bastante importante. Se presenta alrededor de los 5 a 7 años, sin mucha diferencia entre un género y otro, y el 80% de estas lesiones son de tratamiento quirúrgico, porque tienen un grado de desplazamiento importante que no nos permite realizar un manejo conservador. Y esto está dado, esta fractura, por esta anatomía tan peculiar que tiene en la zona del húmero distal a esta edad, que es una verdadera lámina ósea bastante delgada entre la fosa coronoide y la fosa olecraniana, donde el cúbito hace un verdadero fulcro, ya sea en flexión o en extensión, y produce un rasgo de fractura a este nivel. Existen dos mecanismos principales, el mecanismo de hiperextensión, en el cual cae sobre la mano apoyada en extensión, y se produce entonces este fulcro asa posterior. Mientras que cuando se cae directamente sobre el olecranon, con el codo en flexión, tenemos esta fractura con el desplazamiento del fragmento hacia anterior. Cuando recibimos a estos pacientes, nosotros lo primero que debemos realizar es una buena anamnesis, una historia de cómo ocurrió el mecanismo, para saber hacia dónde se produjo el desplazamiento, y posteriormente pasamos a realizar un examen sensitivo y motor, lo que muchas veces puede ser un poco complejo por la situación de dolor que está sintiendo el niño. Lo que yo habitualmente recomiendo hacer es que partamos examinando el lado sano para ganarnos un poco la confianza del niño y posteriormente pasar a examinar el lado contrario, el lado afectado. Realizamos el examen del nervio radial, pidiendo a los niños que separen los dedos con la mano en extensión, con extensión de muñeca, y la parte sensitiva en el dorso por la cara, entre el primer y el segundo dedo, ¿cierto? A este nivel. El nervio mediano, pedimos que lleve la abducción del pulgar hacia la mano, manteniendo los dedos cerrados, o la parte sensitiva, perdón, lo buscamos en el borde radial del segundo dedo. El interóseo anterior, le pedimos al niño que haga una pinza como un signo OK, y el nervio cubital lo examinamos, la parte motora, pidiendo que realice la extensión y muchas veces también que haga la flexión de la falange más distal del dedo 5, donde también vamos a explorar la sensibilidad. Es importante que siempre tengamos en consideración que puede existir la presencia de un síndrome compartimental producto de una fractura supracondilia. A pesar de que el número es bastante bajo, 0,5%, las secuelas que deja este tipo de lesión, como podemos ver en la foto, un paciente que le dejaron puesto un yeso durante un par de días y llegó después así, con una lesión que es irreversible, nos hace que tengamos que buscarlo dirigidamente en todo paciente que nosotros evaluamos con una lesión traumática de este tipo. En los niños, nosotros buscamos tres cosas principalmente: que el niño esté muy ansioso, muy agitado y que el requerimiento de analgésicos vaya en aumento en forma progresiva. Si estas tres cosas suceden, tenemos que tener la sospecha clara de que podemos estar ante un síndrome compartimental. Para estudiar estas lesiones, nosotros necesitamos ver una radiografía API lateral. Recomendamos tomarla de la siguiente forma. La AP más bien va a ser una AP de paleta humeral más que de codo,
con el codo en la posición en que esté más cómodo el niño y con el rayo cayendo directamente hacia la paleta humeral. Mientras que en la lateral, nosotros tenemos que buscar que el brazo sea colocado adosado al cuerpo y que el rayo se proyecte hacia el cuerpo del niño para evitar esta maniobra de rotación que nos desplaza en forma importante los fragmentos. Cuando evaluamos estas radiografías que tomamos, es importante tener esto en consideración, el orden en el que se van apareciendo los núcleos de osificación del número distal, que comienzan desde el cóndilo, prosiguen hacia el epicóndilo medial, posteriormente hacia la tróclea y finalmente al epicóndilo lateral. Para saber si es que nos encontramos con una buena posición de estos núcleos de osificación, porque muchas veces cuando son fracturas en niños muy pequeños, tenemos la presencia de alguno solo de ellos y no vemos el resto de la paleta y podemos tener verdaderas fracturas que pasan como luxaciones al encontrar el núcleo en otra posición. Evaluamos también lo que llamamos la gota de lágrima o el 8, que corresponde entonces a que esta pared, ¿cierto?, de la fosa olecraniana esté indemne y no esté desplazada. Aquí es donde habitualmente encontramos las fracturas menos desplazadas en forma oculta. Y la línea humeral anterior que nos indica si existe algún grado de flexión o extensión de la fractura a ese nivel. Un signo también muy importante de recordar es el signo de la almohadilla grasa, que se encuentra en el 98% de las fracturas de codo, es decir, no es exclusivo de este tipo de lesiones, sino que hasta una fractura de cúpula radial nos puede dar un signo de almohadilla grasa, y que es el levantamiento de esta zona de grasa en la parte posterior habitualmente, por hematoma secundario a una pequeña fractura, por ejemplo, como vemos en la imagen. Ahora, ¿cómo nosotros definimos qué tipo de fractura estamos enfrentando? Lo más probable, un 96%, es que hablemos de una fractura en extensión, mientras que solo un 4% aproximadamente podremos tener la presencia de una fractura en flexión. Y la clasificamos de acuerdo a Garland. Garland habla de un tipo 1, en el cual está la fractura sin desplazamiento, un tipo 2, en el cual existe una bisagra incompleta hacia posterior, y el tipo 3, en el cual ya hay una bisagra abierta con desplazamiento. Y a nosotros nos interesa mucho buscar estos dos tipos. Uno es el tipo 4, que fue introducido posteriormente, en el cual nos encontramos con un periósteo roto, dañado, que nos produce una inestabilidad multidireccional de este fragmento de fractura, lo que nos va a complicar cuando realicemos nuestras maniobras de reducción. Y este tipo que es muy especial, que es el 1B, en el cual nosotros tenemos impactación y rotación interna, lo que produce una rotación en varo, y que muchas veces pasa como una fractura sencilla, de manejo conservador, y posteriormente tendremos una deformidad en cúbito varo importante. Si bien esto es muy difícil de que lo logremos evaluar clínicamente, lo principal que tenemos que buscar nosotros es que si existe conminución de la pared medial, tendremos que ir a realizar un análisis más exhaustivo del eje para no tener problemas después a futuro. ¿Y cuál va a ser nuestro objetivo de tratamiento? Evitar esto, evitar secuelas a futuro que, como decía, yo trabajo en reconstrucción y me tocan pacientes como este que vienen por problemas sintomáticos de su codo, adultos. Por lo tanto, esto sí produce problemas a largo plazo y nosotros tenemos que tratar de evitarlos. ¿Qué otras complicaciones tenemos? Bueno, podemos tener una lesión vascular, lo que algunos estudios muestran que está presente hasta en un 20% de los casos, o sea, 1 de cada 5 casos va a tener algún tipo de lesión vascular. La gracia es que la gran mayoría de estos, una vez que uno realiza una reducción adecuada de los focos de fractura, cede o no deja grandes secuelas. Es así como si nosotros logramos tener posterior a la cirugía una extremidad distal bien perfundida, a pesar de la ausencia de un pulso radial efectivo, incluso en Doppler, nosotros mantenemos la reducción estable y vamos, con ese paciente lo mantenemos hospitalizado y lo evaluamos durante 24 a 48 horas para ver cómo se comporta, y si mantiene una buena perfusión lo damos de alta. Ahora, si la extremidad, por otro lado, está mal perfundida, sin pulso, nosotros tenemos que realizar la exploración, pero una vez que hayamos realizado la reducción, porque como decíamos,
la gran mayoría, el 95% de estas manos mal perfundidas, sin pulso, se recuperan una vez que uno realiza la maniobra de reducción adecuada. Las lesiones neurológicas también son relativamente frecuentes, hasta un 11% de los pacientes tienen algún tipo de lesión. La más frecuente es la lesión del nervio interioso posterior, rama del nervio mediano, pero nosotros lo que hemos visto también bastante son lesiones del nervio radial parciales, en los cuales el niño, como vemos en el video, logra realizar la extensión con musculatura accesoria al realizar el puño, pero no logra la extensión cuando tiene la mano con los dedos extendidos. La gracia de este tipo de lesiones es que habitualmente el 80% o más incluso se recupera pasados 6 a 12 semanas. O sea, nosotros le decimos a los niños, ¿sabe qué? Paciencia, lo dejamos con una férula antigarra durante ese periodo hasta que vaya recuperando, buena fisioterapia, y en 6 a 12 semanas se recupera. Y por supuesto, la consolidación viciosa va a ser otro de los grandes problemas, dado principalmente porque en esta zona existe un escaso potencial de remodelación, menos del 20, el 15% del crecimiento está dado en ese segmento, y por otra parte, muchas de estas fracturas producen rotación, que aumentan además la deformidad. Entonces, en resumen, nosotros tenemos que hacer una buena anamnesis, evaluar la piel, evaluar cómo está la parte neurovascular, realizar una buena imagenología y nosotros lo dejamos con una venda de algodón bien acolchado en 20 a 40 grados de flexión, se hospitaliza y se indica manejo analgésico. Nunca utilizar vendas muy apretadas porque si no podemos provocar el tipo de lesión como vemos en la foto. ¿Qué hacemos como tratamiento nosotros? Las tipo 1, nosotros usamos un yeso braquiomano por 3 semanas, más o menos en 70 a 90 grados de flexión. Tras eso se retira el yeso y el niño comienza a hacer su vida normal. Lo habitual es que en un periodo de 6 semanas ha recuperado la movilidad completamente del codo. En las tipo 1B, estas los que decíamos que tenía una impactación medial, en los tipo 2 y en los tipo 3, nosotros utilizamos 2 a 3 agujas de Kirchner desde lateral divergentes y realizamos el retiro de estas habitualmente en el mismo consultorio, sin anestesia, sin ningún tipo de preparación, a las 3 semanas. Y en las tipo 4, o aquellas fracturas expuestas, complejas, con gran conminución, o que van a requerir una exploración neurovascular, nosotros utilizamos un sistema de fijación externa, como el que ven en la imagen, que nos permite dar una estabilidad absoluta del foco de fractura y permitir, por ejemplo, si es que tiene que trabajar el cirujano vascular. Esta es una técnica que nosotros tenemos más de 50 pacientes, la verdad que nos ha ido muy, muy bien con ella, así que siempre es bueno tenerlo dentro de nuestro arsenal terapéutico. Como vemos en este caso, un niño de 15 años que llegó con una fractura de suracondilia muy, muy baja y fue estabilizado con el sistema de tutor externo, que en el fondo es un tutor de mano, aplicando una configuración que permite una gran estabilidad en la zona. Nosotros realizamos todo nuestro manejo en forma cerrada. En 12 años no hemos tenido la necesidad de abrir un codo todavía, incluso en los casos muy complejos nosotros utilizamos el tutor. ¿Y por qué? Porque nosotros vemos que la irrigación de esta zona a esa edad es bastante compleja y la rigidez de un codo abierto producto de una fractura suracondilia es cercana al 40% a largo plazo. Esto está demostrado en estudios tanto que se han realizado aquí en Chile como en Estados Unidos también hay estudios que lo muestran. Así que hay que tener siempre en consideración esto. Si nosotros vamos a tener la necesidad de abrir un codo por una fractura suracondilia, evitar abordajes posteriores o posterolaterales, porque por aquí es por donde más entra la irrigación a esta zona del pilar lateral y del capitellum. Por lo tanto, tenemos que tratar de evitarlo. Ahora, viendo lo que son las sugerencias o tips de tratamiento, lo principal que nosotros siempre vemos es que tenemos que evitar lo que es la rotación de los segmentos. Más que la traslación de los fragmentos, la rotación es lo que nos da la inestabilidad y el colapso en el varo. Aquí vemos como una rotación mayor a 20 grados ya evita casi un contacto entre los dos segmentos óseos y eso produce un segmento muy inestable al estar reducido. Las agujas, como ustedes saben, son agujas percutáneas que requieren esta reducción sin rotación, porque si no, nosotros no vamos a poder
tomar los dos segmentos si tenemos cierta rotación. Por lo tanto, si podemos tener, se fijan, un poco de traslación en el plano frontal, lo que tenemos que evitar es la rotación. Siempre tenemos que tener la línea humeral anterior que nos corte por la mitad del capitelo, mostrando que tenemos una muy buena reducción. Nosotros en los casos complejos usamos una mesa lateral y el rayo lo movemos para ver la reducción, porque al realizar la rotación sobre el equipo de rayos, cuando lo usamos como mesa, muchas veces se moviliza el fragmento cuando son muy inestables. Por lo tanto, en fracturas inestables que uno sabe que va a dar algún tipo de problema, partimos instalando al paciente ya sea en la mesa lateral o en pacientitos muy, muy chicos, los ponemos a ellos acostados sobre la mesa lateral y dejamos el brazo sobre la piernera, cosa de tener una buena visión radioscópica. Bueno, teníamos a nuestra niña con su fractura en extensión y la gracia de esto es que habitualmente el periósteo posterior, a pesar de este grado de desplazamiento, está continuo. Y en esto se basa todo el tratamiento que realizamos habitualmente, porque este periósteo nos da un sostén para realizar la reducción. Hacemos una maniobra de ordeña para sacar el músculo brachialis de la zona de la fractura, en el cual muchas veces se encarceran los fragmentos. Realizamos tracción en 10 grados más o menos por un periodo relativo de 3 a 5 minutos, cosa de desimpactar los fragmentos. Y una vez que ya tenemos la longitud, vamos a corregir el eje frontal, tratando de armar, ¿cierto?, la fosa olecraniana y que los fragmentos, la cara, perdón, lateral y medial estén lo más congruente posible. Y posterior a eso, entonces, realizamos la maniobra clásica, en el cual nosotros empujamos desde el olecranon, realizamos la flexión de codo y la supinación. De esta forma, logramos una reducción anatómica en el plano lateral, buscando que la línea humeral anterior corte por la mitad del capitellum, y esto lo mantenemos en la flexión máxima. Para ver la proyección lateral, rotamos habitualmente el codo hacia externo. Pero como decíamos, si son casos muy complejos, habitualmente lo que giramos es el rayo. Y estabilizamos con agujas de 2 milímetros. La primera entra desde la base del capitellum y lo ideal es que todas tomen 2 corticales. Un tip que nosotros usamos es que yo toco el borde del olecranon y mi primera aguja entra bien pegado a esto y divido la paleta humeral en 3. Entonces yo trato de tomar en este cuadrante la cortical y la segunda aguja en este cuadrante, tratando como de simular que son las 2 columnas de la paleta humeral las que estoy sosteniendo. Tras la fijación, revisamos en una radiografía anteroposterior, en una proyección lateral, en una oblicua interna para buscar la cortical medial y en una externa para buscar la cortical medial y en una oblicua interna para buscar la cortical lateral, que todas se vean lo más anatómica posible. Y así tenemos a la niña 2 meses después. Fíjense cómo esto nos muestra todo lo que se levantó ese periósteo, pero que siguió indemne y se rellenó de hueso nuevo posterior con el proceso de reparación. Pero ese periósteo siguió en contacto y nos permitió realizar esta reducción. En conclusión, cuando realizamos el tratamiento, lo que no nos podemos permitir es tener un grado de rotación, porque eso nos va a producir una inestabilidad que nos va a llevar a las secuelas de consolidación viciosa que veremos después. Siempre pensar en que tenemos que terminar nuestra cirugía con una configuración estable, es decir, si nosotros al terminar la cirugía movemos el codo, lo vemos en rayos que se desplaza el fragmento y decimos, no, lo vamos a dejar con el yeso bien puesto para que esto se mantenga, no estamos logrando este objetivo y probablemente nos encontremos con problemas al futuro. Nosotros evitamos el uso de la aguja medial cuando usamos agujas cruzadas. Hace 12, 13 años lo usábamos mucho más cruzado, pero la verdad es que nosotros hemos visto casos de lesión de nervio cubital. Muchas veces en un inicio se ve como una pequeña irritación, pero a largo plazo produce una flexión de la interfalángica del dedo 4 y el dedo 5, por lo tanto, no es algo que sea tan banal, hasta un 6%, y actualmente la literatura fomenta que no lo usemos, por lo tanto es importante tenerlo en consideración también por otros temas.
aparte del área médica. Por lo tanto, siempre es importante que nosotros evaluemos bien a nuestros pacientes y planifiquemos lo que vamos a realizar.